Amén, buen día, iglesia. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Usted se puede imaginar si solamente fuera esta la única iglesia a nivel mundial. Usted se puede imaginar que solo en esta iglesia, sí, si fuera la única iglesia a nivel del mundo, estamos hablando, iglesia cristiana. No estoy hablando de religiones, sectas. Los hermanos tendrían que permanecer si fuera la única iglesia. Imagínese usted si nos trasladamos al tiempo de los primeros hermanos, de la primera hermandad, la llamada la iglesia primitiva que le llaman, al ver el suceso que hemos estudiado la anterior semana, al ver cómo Ananías y Zafira mueren, ¿no? Señor hace su juicio sobre ellos. Los demás creyentes, ya más o menos un número de 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, están ya formando parte de esa primera iglesia. Y al ver ese suceso, ¿qué harían aquellos? No tienen opción de cambiarse de iglesia. No tienen opción que si Pedro, Juan o los otros apóstoles los disciplinan, no tienen opción de cambiarse de iglesia. No tienen opción si se trasladaran a un lugar más lejos por donde viven para cambiarse de iglesia. ¿Te has dado cuenta? ¿Has podido pensar en aquello? Sin embargo, ahora, en el siglo XXI que llamamos, 2025, la iglesia hoy en día puede cambiarse cuando quiera. Si el pastor disciplina a alguien, la tendencia siempre que es irse a otra iglesia. Si la iglesia se traslada a un lugar mucho más lejos, automáticamente, ¿qué se hace? Se van a otra iglesia. Si un hermano se pelea con otro hermano, se cambia de iglesia. Y al final, si quiere va o no quiere, no va a la iglesia. ¿No es cierto? No es lo que pasa hoy en día. Pero los primeros hermanos de la hermandad, sí, tuvieron que permanecer en esta primera iglesia. ¿Quién podría ir a querer entrar a una iglesia donde a la primera, si pecas, mueres? Y como decíamos siempre, y uno, ¿por qué el Señor no hace ahora eso? ¿Por qué el Señor no actúa de la misma manera? Y dijimos, ¿no? La anterior semana, seguramente el Ministerio de Jóvenes estaría metiendo y sacando cadáveres. ¿No veo o no? Pero sin embargo, gracias en la misericordia del Señor, Dios tiene todavía la facultad de hacer aquello hoy en día. Por eso, cuando celebramos la cena del Señor, siempre tenemos que autoexaminarnos, ¿no es cierto? Cada uno dice, porque algunos hermanos, sí, por no participar dignamente de la cena del Señor, pueden hasta morir y muchos caen enfermos. No estoy queriendo decir que todo aquel que cae enfermo es porque ha deshonrado la celebración de la cena del Señor. Pero gracias a Dios en su misericordia, hoy Dios ha entregado a la iglesia, ¿qué cosa? La disciplina. Lamentablemente, hoy en día la iglesia, ¿qué hace? Ha dejado de disciplinar a la iglesia. Y razón por la cual viene a ser uno de los elementos que falta para que realmente haya una evangelización genuina, verdadera, conforme a lo que tiene que ser. Porque hoy, por ejemplo, veremos y estudiaremos cuál era el patrón de la iglesia primitiva para la evangelización. ¿Cómo evangelizaban frente a la persecución que ellos tenían? Contradictoriamente pareciera o paradójicamente lo que hemos estudiado la anterior semana, cómo es que Dios a través del pecado fortalece la iglesia. Y también hemos visto y hoy veremos y continuaremos cómo que a través de la persecución Dios fortalece la iglesia. Pareciera que debería destruirse la iglesia. Eso era lo que querían hacer los judíos, ¿no es cierto? El Sanedrín, el concilio que llamamos, querían, ¿qué cosa? Deshacer esa nueva forma de pensar, podríamos llamarlo así. Querían de alguna manera que no continúe creyendo esa nueva doctrina
¿sí? Nueva en el sentido de que estamos hablando de una doctrina en la cual se predica ya lo que es el Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Ellos querían destruir, pero paradójicamente, en vez de destruir, ¿qué hacía? Más bien crecía la iglesia, dice, ¿no es cierto? Crecía y se añadían cada vez aún más. Y nunca van a poder destruir la iglesia. No van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en su palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, contra la iglesia. Ahora, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por tanto, o sea, nunca. Es como le decía esta semana a mi esposa, ¿no? No me acuerdo, anteayer o antes de ayer, con todo esto que se dio con la guerra de Israel y Palestina, ¿sí? Y decía, el día que Israel desaparezca como nación, ya no existe, voy a dejar de creer en la Biblia. Y la misma Palestina, o sea, los mismos de Irán, porque son parte de aquellos que un día se van a hacer esa coalición que van a atacar. Pero Israel nunca va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque está acá en su palabra. ¿Se dan cuenta? Y la iglesia es lo mismo. La iglesia no va a dejar hasta el día del rapto, ¿sí? La iglesia va a permanecer aquí en la tierra. Entonces, hay acciones que Dios utiliza para fortalecer a la iglesia. Y no estoy hablando solamente en el conjunto de la iglesia, también estoy hablando a nivel personal. A veces tu pecado, ¿sí? Dios utiliza aquello ¿para qué? Para más adelante hasta fortalecerte, obviamente. A través de la disciplina, ¿sí? Va a llegar un momento en que te va a fortalecer. ¿Por qué? Al que ama, Dios, ¿qué hace? Disciplina, ¿no es cierto o no? Sin embargo, hoy en día la iglesia, ¿sí? Tiene diferentes parámetros de los cuales vive en este tiempo. Es distinto a la primera iglesia. Sin embargo, ¿sí? La palabra siempre va a ser para ayer, hoy y siempre, ¿sí? La aplicación nosotros tenemos que tomarla. Cuando usted estudia o estudiamos el libro de los Hechos, que es un libro histórico, ¿sí? Nosotros tenemos la tarea de qué? De leer el texto, explicar el texto y después aplicar. Pero más aún tú que estás ahí estudiando o tú que estás con tus apuntes ahí, tienes que sacar aplicación para tu vida. Entonces, hoy desarrollamos el versículo 12 hasta el versículo 42, o sea, es un buen trechito que vamos a estudiar. Y aquí vamos a ver el patrón de la iglesia primitiva para la evangelización. Vimos el pecado de los santos que están registrados en la Biblia, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? No solo las fortalezas se registran en la Biblia, sino también los pecados que un día los santos también pues manifestaron en su vida. Vimos cómo el enemigo primeramente atacó desde afuera, ¿no es cierto? Y después desde adentro. Y la iglesia, hoy, por ejemplo, yo veo la iglesia y a veces entiendo que la iglesia perdió ese enfoque en cuanto a la misión que tiene. Si tú te das cuenta, hermano, más se enfoca por la justicia social, se enfoca más por ayudar a los pobres, a los oprimidos, que es parte, podríamos decir así, ¿sí? Pero ese es edificar sobre madera, como dice Pablo. Quieren más cambiar la cultura, peor aún, otros ven la iglesia como qué, como un club privado, un club social, donde puedes sociabilizar con tus amigos. Y si te das cuenta, tú tienes amigos dentro de la iglesia y también tienes amigos fuera del mundo. Y no estoy diciendo que no puedas tener tus amigos, pero la iglesia se ha vuelto así, como un club privado, un club social, donde tengo que ir los domingos a compartir con mis amigos de la iglesia, porque toda la semana después tengo que compartir con los amigos de afuera. Y a veces, sí, marcamos esa distancia, ¿no es cierto o no? Sin embargo, el objetivo de la iglesia, ¿qué es?
Es lograr que los santos maduren por medio de qué. Usted tiene que madurar por medio de qué. ¿A qué ha venido hoy día? Escuchar la enseñanza, la palabra, ¿no? Usted tiene que madurar por medio de la predicación de la palabra. También tiene que madurar a través de la comunión que tiene que haber entre ustedes, como familia. También debe haber una madurez, o deben madurar a través de un discipulado. Y eso a veces tú tienes que tomarlo entre la semana. O sea, no es agarrar el domingo tu Biblia y venir y estudiar. Así como ves TikTok, podríamos decir todos los días, también debes tener unos minutos o horas, ya quizá minutos, para no decirte que te sientes ahí en tu escritorio una hora o dos. ¿Para qué? Para escudriñar. Pero más allá de que la iglesia tiene que madurar por medio de la predicación de la palabra, la comunión y el discipulado, la iglesia también se reúne ¿para qué? Para alabar y adorar a Dios. Pero ¿cuál es el objetivo principal de la iglesia? Ya hemos detallado hace un momentito, o hemos descrito algunos objetivos de la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo principal de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, sí, ¿qué nos dio? Nos dio la gran comisión, ese es el objetivo principal, ¿no es cierto? Id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. Esa es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos, dice Mateo 28, versículos 19 y 20, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ese es el objetivo principal de la iglesia. El principal objetivo de la iglesia es ¿qué? Entonces, evangelizar. ¿Sí? Evangelizar. Continuar la obra comenzada por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En cuya misión, por ejemplo, dijo en Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el único deber de la iglesia, que no se puede hacer mejor en el cielo. O sea, en el cielo ya no vas a evangelizar. ¿No veo o no? Creo yo. Entonces, el objetivo principal es evangelizar. La iglesia, y la iglesia primitiva, bueno, la primera hermandad de cristianos, que me gusta más hacerlo así, pero a veces largo, pero lo dice, ¿no? La iglesia primitiva realmente entendió claramente ese propósito, evangelizar, evangelizar. Y los creyentes nunca perdieron de vista su llamado de ser testigos de Cristo. Por eso cuando el Señor les dijo en Hechos 1:8 que hemos estudiado, ir, ¿no ve? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos lo hicieron. Porque ese era su objetivo, ellos entendieron. Ahora, ¿ese objetivo nos corresponde a nosotros? Pues sí. Porque tiene que cumplirse, ¿no? Ese número que Dios ha escogido para su iglesia. El celo que tenían nuestros primeros hermanos, la eficacia de estos primeros hermanos, realmente resultaron en un crecimiento explosivo en ese tiempo. ¿Te acordarás? En la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se salvaron? 3,000, dice, ¿no? Y estamos hablando solo de varones, sin contar mujeres y niños. En la segunda predicación que Pedro lanza, ¿no es cierto? Alcanzaron ya un número de varones de 5,000. No es que 5,000 más se convirtieron, bueno, algunos dicen que sí. Entendemos que eso llegaron a formar ya 5,000 varones. Obviamente ahí hay que añadir a quiénes, mujeres y niños. En otras palabras, en Pentecostés, ¿no? Que fue el inicio o el nacimiento de la iglesia, se añadieron, dice en Hechos 2:41, aquel día como 3,000 personas. En los días postreros, a Pentecostés, el Señor dice en Hechos 2:47 que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para la conclusión del segundo sermón de Pedro, la cantidad de hombres en la iglesia había ascendido a 5,000, Hechos 4:4.
Más adelante, la iglesia ya no registra números. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento tal, ¿sí?, que ya no permite registrar el número de creyentes, sino creció demasiado, tan rápido, ¿sí?, como para mantener la cuenta. Y en Hechos 5:14 habla de un gran número, así de hombres como de mujeres, que se añadían ¿a quién? A la iglesia. En Hechos 6:7 informa, dice, que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, dice, en Jerusalén. En Hechos 9:31 afirma que las iglesias tenían paz, dice, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Más adelante en Hechos 11:21 habla de un gran número, dice, creyó y se convirtió al Señor. En Hechos 11:24 registra, dice, una gran multitud fue agregada al Señor a través del ministerio, en este caso de Bernabé, ahí en Antioquía. Entonces, ¿cómo hizo que la iglesia, o qué hizo la iglesia para contribuir a este notable crecimiento? ¿Cómo se extendió tan rápidamente a pesar de la decidida oposición de las autoridades judías? Y la respuesta la tenemos en el estudio que hoy vamos a hacer del libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 42. Y aquí vamos a ver 5 claves para la evangelización eficaz de la iglesia, en la iglesia primitiva. 5 claves. Y para que tú te acuerdes mejor y alguna vez te entre, o sea, puedas hacer memoria, te voy a decir con las 5 P's, con mi mano. ¿Sí? ¿Qué claves? ¿Cuáles son las claves para la evangelización eficaz? Pureza, poder, persecución, persistencia y productividad. Vámonos a la primera. Una de las primeras claves para una evangelización eficaz que manifestaron la primera hermandad de cristianos, o la iglesia primitiva, que ustedes ya muchas veces lo llaman. La pureza. Y acá en el versículo 12, vamos a iniciar desde el versículo 12 hasta el versículo 14, nos habla de esta primera clave para evangelizar, para hacer una evangelización eficaz. Y vamos primero, y vamos a empezar del versículo 12, de la parte media, o sea, del 12b, si quieres tú, hasta el versículo 14, que forman un paréntesis que describe la pureza de la iglesia. Te recordarás que en la anterior semana, ¿sí?, habíamos hablado de qué, del pecado dentro de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que pasó, cómo es que el Señor mantuvo la pureza de la iglesia a través del juicio que hizo sobre Ananías y Zafira. Ahora, ¿podría ser contradictorio, no sé, hacer aquello para que la iglesia crezca o no? Porque te acordarás que el anterior dice que los demás, o sea, los incrédulos tenían temor de entrar dentro de la iglesia. Pero sin embargo, cuando uno ve después todo el relato, vemos que como la iglesia iba creciendo cada vez más. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que realmente buscan una iglesia donde haya temor de Dios. Y han entendido, haya temor de Dios. Entonces, a fin de ser útil para el Señor, un individuo debe ser puro. ¿Qué dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 2, 19 al 21? Apártese, dice, ¿no? En partes de los 2 versículos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice. Y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, dice, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? En esos 2 versículos dice que somos como vasos nosotros, ¿sí? Vasos formados por el alfarero, y hay vasos que son útiles, son vasos viles, otros son vasos para honra, ¿no? Y nosotros como vasos, ¿sí?, útiles para el Señor, lo primero que tenemos que tener o hacer o marcar en nuestra vida es ¿qué cosa? Pureza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres esa espada, ese instrumento, ese vaso escogido que lleva su nombre.
Y un ministro santo es un alma pues terrible en manos de Dios. Es un instrumento de Dios, ¿sí? Que va a poder utilizar, pero con mucha amplitud en su propósito, eficacia. Lo que se aplica a creyentes individuales también se aplica a la iglesia de forma colectiva. En ese tiempo, en ese momento, la iglesia, ¿sí? Tenía que ser purificada. ¿Para qué? Para empezar lo que es la evangelización. Entonces Dios estaba iniciando, ¿no es cierto?, la iglesia, ¿sí? Entonces Dios tuvo que actuar inmediatamente con Zafira y Ananías, que hemos dicho que no es que no eran creyentes, ¿no? Por algunas razones que vimos. Entonces tuvo que actuar porque había un propósito más adelante que de llevar el evangelio a dónde, no solo a Jerusalén, no tenía que quedarse solamente en Jerusalén, tenía que ir más allá de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios mostró la importancia que se da a la pureza de su iglesia mediante su dramático juicio de Ananías y Zafira. Eso lo hemos estudiado, versículo 1 al 11 del capítulo 5. Y aunque Dios, aunque puede interferir directamente en la vida de los cristianos pecadores, disciplinar a los creyentes pecadores es ¿qué cosa? Responsabilidad de cada congregación. Esa es la responsabilidad que tiene cada congregación. Y como manifesté en la introducción, por desgracia, la disciplina de la iglesia es prácticamente un deber pasado por alto hoy en día. ¿Y ahora qué radican más? No, debemos amar más a las personas, levantarles el autoestima, ¿no? ¿Qué significa en realidad tolerarles el pecado? Pero sin embargo, cuando uno se va a las escrituras, el amor verdadero, o sea, el amor bíblico busca el bienestar de otros. Por eso Dios ama, o sea, por eso Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Y la importancia de confrontar el pecado en la iglesia se expresa, o hemos visto expresado, en muchos mandatos donde se encuentran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 17:3, Jesús ordena ahí que dice que si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Primera de Timoteo 1:20, Pablo sacó de la iglesia de Éfeso a quién, a Himeneo y Alejandro debido a sus blasfemias. ¿Te acuerdas ese relato? En Primera de Corintios 1-7, Pablo ordena quitar de su hermandad a un hombre culpable de crasa inmoralidad sexual. ¿Te acuerdas de ese hecho también? Que estaba con su madrastra prácticamente. Y Pablo les recrimina a la iglesia por no disciplinar, por no sacarlo a este individuo. En Tito 1:13 instruye a Tito a reprender duramente para que sean sanos en la fe. En 1 Timoteo 5:20 y Gálatas 2:11-14, incluso manda de reprender a los líderes. No son intocables tampoco los líderes. Y obviamente la enseñanza donde podemos ver cómo se debe disciplinar dentro de la iglesia, pues ya lo hemos estudiado en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20, porque ahí es donde esta enseñanza, que es una de las enseñanzas más extensas, habla o nos dice, nos guía sobre cómo ejercer disciplina en la iglesia, ¿sí? Que viene de quién, de nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces, disciplinar a los santos pecadores no es una opción, es una obligación. Y los versículos del 12b al 14, forman acá un paréntesis, ¿sí? Y la idea iniciada en la primera mitad del versículo 12 se anuda en el versículo 15, perdón. ¿Sí? Y el tema del pensamiento entre el paréntesis es la pureza de la iglesia. Ahora, que se ha tratado con el pecado de Ananías y Zafira en la iglesia, ¿cómo estaban los hermanos? Dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ya habíamos hablado sobre este lugar, ¿no? Que está al lado este del templo, frente al atrio de los gentiles.
incluso allí se dio ya el segundo sermón de Pedro, Hechos 3:11, y uno de los discursos más memorables, podríamos decir, de nuestro Señor Jesucristo, de Juan, que está en Juan 10:23, y el pórtico se había vuelto como un lugar favorito de reunión para los creyentes, quienes se juntaban a diario para orar y adorar. Entonces Lucas aquí presenta, entonces, la paradójica verdad de que de los demás, o sea, cuando dice el versículo 12, de los demás que son incrédulos, ninguno se atrevía a juntarse con los creyentes, aunque el pueblo los alababa grandemente. Eso es a veces lo que sucede, ¿no es cierto? Hoy en día, a veces las personas de afuera te alaban, ¿sí? Tienen miedo a veces juntarse a tu fe. Pero estamos viendo pues un hecho sui generis, no sui generis en relación a lo que vemos ahora, ¿sí? Imagínate. No sé qué podría pasar en la mente de los hombres que están alrededor. A veces tenemos que un poquito pensar, wow, en aquel lugar, en aquella iglesia, mueren las personas si haces algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Alguien preguntará ahí. Porque ahí no toleran el pecado. Al primero que peca, muere. Estamos hablando de ese tiempo, ¿no? Al primero que miente al pastor, ponle al Pedro. Sin embargo, Pedro da explicación de que no mintieron a Pedro. ¿Mintieron a quién? Al Espíritu Santo, a Dios. Pero imagínate tú en el pensamiento de los demás. Allá no toleran el pecado. ¿Y eso qué implica entonces? Implica que realmente, sí, la pureza es una de las claves esenciales para la evangelización. Y la pureza se va a dar ¿cuándo? Cuando la iglesia empiece a disciplinar. ¿Por qué? Reitero, porque es clave esencial para que la evangelización se dé. ¿Por qué? Porque purifica la iglesia y aleja incluso a frívolos y curiosos, que a veces solo van a la iglesia por curiosidad. Leemos el versículo 12 para ir desarrollando ya más. Dice, y estaban todos unánimes, dice, en el pórtico de Salmón, los demás, o sea, los incrédulos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Si tú te pones a pensar, hermano, y este último versículo 14 que hemos leído, parece contradictorio, vuelvo a reiterar. ¿Cómo puede crecer la iglesia después de haber sucedido ese hecho que sucedió con Ananías y Zafira? Pero entendemos que hay personas que realmente, sí, buscan al Señor, sí. Una iglesia donde realmente puedan ser confrontados por el pecado. Como hay un dicho, ¿no? Las personas te amarán cuando les dices lo que quieren oír, pero te odiarán cuando les dices lo que no quieren oír. Hay ese dicho, bueno, que manejan, ¿no? En el mundo, pero tiene una verdad. Entonces, aquí Lucas, en el versículo 14, solo puede describirlos como un gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque el crecimiento ya empezó a crecer más. Y el medio para este crecimiento, ¿qué fue? La pureza. Estamos hablando de la pureza, ¿no es cierto o no? La pureza. Los hombres pueden levantar sus iglesias con tolerancia al pecado, pero el Señor levanta la suya entre personas que aman la santidad y ponen el pecado al descubierto. Ahora, usted ve iglesias con muchos miembros, podríamos decir así, ¿sí? Quizás han sido atraídos con métodos humanos, con estrategias humanas. Pero la verdadera iglesia, en la verdadera iglesia, el crecimiento la da ¿quién? El Señor, ¿sí? El Señor. Él levanta la suya.
Y cuando el Señor levanta la suya, o sea, levanta su iglesia, lo levanta pues con un compromiso elevado para los que le siguen al Señor. Y el compromiso elevado es, como dice, dejar todo atrás y seguirle a Él. ¿Cuántas veces le dijeron al Señor, pero Señor, permíteme primero enterrar a mi padre, pero Señor, permíteme primero ir a arreglar mis asuntos, pero Señor, permíteme primero? Aquel que quiera seguirme a mí, ¿sí? Tome su cruz y sígame. Entonces el Señor requiere un compromiso total, total. Solo quienes están dispuestos a dejar todo, incluso qué cosa, ¿de qué estamos hablando? De la pureza, ¿no? Incluso dejar el pecado y pierden sus vidas en sumisión a Él, son dignos de ser sus seguidores. Una iglesia conformada con tales personas será una iglesia pura, con un poderoso testimonio hacia el mundo. Entonces, la primera clave que los primeros cristianos entendieron fue qué cosa: pureza. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que cultivar, tratar de alejarnos lo más que se pueda de todo lo que no es grato al Señor. Pablo le decía a Timoteo en reiteradas veces, ¿no? Sigue el amor, la paz, la piedad, ¿sí? Huye de las pasiones juveniles. ¿O no decía eso, Pablo? Predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, instruye, redarguye, corrige. Entonces, la primera clave que los primeros hermanos, o sea, la iglesia primitiva, entendió fue qué cosa: la pureza. La pureza. Una segunda clave que ellos podían tener en ese tiempo es qué cosa: el poder. Y el versículo 15 se anuda el pensamiento indicado en la primera mitad del versículo 12, o sea, el paréntesis, que describe la pureza de la iglesia, que es básico para esta sección. Y aquí la iglesia primitiva era una comunidad creciente porque exhibía pureza. Ahora, que era un canal puro por medio del cual el poder de Dios podía fluir, ¿verdad o no? Sí. Por eso dice, y por la mano, versículo 12, la primera parte, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían qué cosa: muchas señales y prodigios en el pueblo, ¿sí? Y como ya dijimos anteriormente, las señales y prodigios estaban diseñados ¿para qué? Para señalar la verdad espiritual a los hombres. Y segundo, también confirmaron la afirmación de los apóstoles de que eran mensajeros de Dios. Ya hablamos sobre la relación de milagros, ¿o no? Y si tú ves, haces un estudio en el libro de los Hechos, ¿sabes cuántas personas solamente Dios utilizó para hacer milagros? En todo el libro de los Hechos que vamos a estudiar, 16. Los 12 apóstoles, ¿sí? Vemos milagros hechos por Pablo, por Esteban, Felipe y Bernabé, que eran líderes cercanos a los apóstoles. No dice en el libro de los Hechos de esos 3,000 o 5,000 y los que se añadieron, hacían y seguían haciendo qué cosa: milagros. La capacidad de hacer milagros solo fue por un tiempo y la tuvo un número de personas reducidas. Es más, si tú estudias toda la Biblia, tú vas a encontrar que a lo largo de la Biblia solo encuentras a personas, pocas personas, de las cuales han hecho milagros. Los únicos, por ejemplo, que resucitaron muertos fueron 5 personas: Elías, Eliseo, Pedro, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron los hombres que Dios utilizó para hacer milagros y maravillas? Si tú haces todo el estudio de la Biblia: Moisés y Aarón, Josué, Sansón, Elías, Eliseo y Daniel. En el Nuevo Testamento, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar solamente a los 70 que envió el Señor.
que tuvieron la capacidad de hacer milagros, y los 13 apóstoles, o sea, los 12 apóstoles, Pablo, Felipe, Esteban y Bernabé. En realidad son 13 apóstoles. Porque el último, ¿quién fue? Pablo, ¿no es cierto? También habíamos estudiado que solamente cuando uno hace un estudio de la Biblia hay 6 épocas que se hicieron milagros de manera concentrada. Vimos en la creación, en el tiempo de Moisés, de Elías y Eliseo, de Daniel, ¿sí? Y en los evangelios, donde vemos la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, dice, milagros, grandes señales en Apocalipsis. Entonces, de eso de que hoy en día, ¿sí? Ahora, hoy en día, cuando ves una iglesia donde dicen, ven, noche de milagros, o sea, ahora no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo, ¿no? Pero cuando uno hace un estudio realmente verdadero en cuestión de aquello, ¿sí? Los apóstoles en el inicio de la iglesia, ellos realmente manifestaron ¿qué? Poder, ¿sí? El canon de la palabra todavía no estaba, o sea, no estaba completa. A medida que ellos estaban predicando, enseñando, ¿sí? Iba disminuyendo esas evidencias, esas señales, al punto que en un momento Pablo dice, pues a Timoteo le dice, ¿no es cierto? Por causa de tu estómago, sí, toma un poco de vino. Pero bueno, en este tiempo ya hemos, como dijimos, las señales y prodigios estaban diseñados para señalar una verdad espiritual. Cuando Jesús, para que me entiendas esa parte, cuando Jesús resucitó a Lázaro, sí, detrás de aquello que tenía que mostrarse una verdad espiritual. Y el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero también era para afirmar que los apóstoles eran ¿qué? Mensajeros de Dios. Entonces, la iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros, sino, escuche bien esto, una iglesia con apóstoles que obraban milagros. ¿En respuesta a qué? A la oración que ellos mismos hicieron. ¿Te acuerdas? En el versículo 29 y 30 de Hechos 4, donde le pidieron al Señor, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. ¿Sí? Había una respuesta a las oraciones que los apóstoles hicieron. ¿Para qué? Para que estas señales, prodigios, estas maravillas que se hacían, sigan haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, leemos, dice, por tanto que sacaban, dice, o sea, los apóstoles hacían señales, ¿no? Muchas señales y prodigios, ¿sí? En el pueblo, al punto que dice el versículo 15, tanto que sacaban, dice, los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, esto, por ejemplo, este versículo también es mal interpretado. Porque ¿quiénes pensaban que la sombra de Pedro iba a sanar? ¿Quiénes pensaban? El pueblo. Porque en ninguna parte de la Biblia nos registra realmente que la sombra de Pedro hizo una sanidad. Entonces ellos crearon como una superstición de que sí, la sombra de Pedro puede sanar. Pero no registra la Biblia, para que usted entienda, no registra la Biblia en ninguna parte que realmente la sombra de Pedro haya sanado. Pero sin embargo sí se hacía estos prodigios, estos milagros, y no solo en Jerusalén, sino que traían de otras partes de Jerusalén. Y cuando aquí habla de camas y lechos, porque son dos palabras distintas, camas, por ejemplo, se refiere a pequeñas camillas o literas, y lechos se refiere o describe a los colchones de pajas usados comúnmente por los pobres. ¿Y qué implica entonces eso, pastor? Implica que tanto pobres y ricos buscaban ¿qué cosa? Sanidad. ¿Sí? Sanidad. Y las personas estaban tan conscientes de la autoridad que ellos tenían
sobre la enfermedad, que reflejaba la fe en que el apóstol tenía poder divino y que su sombra podía llevar el poder de sanidad. Y la Biblia no dice que la sombra de Pedro en realidad haya curado a alguien, solo que las personas creían que podía sanarlo. Y a veces utilizan esto los malos predicadores. Por eso te venden hasta paños, ¿no? Paños húmedos, te venden cositas así. ¿Por qué hago énfasis esto, hermano? Porque, recuerden, entienden, 16 personas solo se hicieron milagros, señales, en todo el libro de los Hechos. No menciona ninguna obra milagrosa de parte de uno de los 3,000, 5,000 o los demás hermanos que hayan hecho. Bueno, fíjate lo que causó entonces que los apóstoles podían hacer, tenían ese poder para hacer las señales y los prodigios milagrosos. Versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo ¿qué? Enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué tiempo, ¿no? Uno quisiera tener ese tiempo. Seguramente se llenara. Es que había un comienzo para que la iglesia crezca. Y en los comienzos de la iglesia tenía que manifestarse este tipo de señales, prodigios, maravillas, que hacían por mano de ¿quién? De los apóstoles y algunos cercanos a ellos. Entonces, una de las primeras claves para la evangelización que ellos entendían fue ¿qué cosa? Primero, la pureza. Después ellos tenían el poder. Ahora, nosotros en este tiempo no podemos hacer ya estas señales, prodigios y maravillas. ¿Podemos orar para sanidad? Sí. Pero ¿saben qué tenemos nosotros? Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Una tercera clave para la evangelización eficaz viene aquello que siempre pasó en toda la historia de la iglesia, la persecución. Una iglesia pura y poderosa, obviamente, inevitablemente, ¿qué va a provocar? Una reacción hostil del sistema satánico del mundo. ¿Sí? Iglesias y cristianos prósperos provocarán cambios y el mundo y Satanás responderán con persecución. Eso se escribe en muchas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:12, Pablo escribió a Timoteo, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Persecución. Y si tú quieres ver más sobre aquello, pues las bienaventuranzas que Jesús declaró en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. ¿Sí? Bienaventurados sois, ¿no? Que por su causa, por su nombre, son ¿qué cosa? Son perseguidos. Pablo habla en Romanos 8:17, que escribe a los romanos, y les dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La persecución, hermanos, es parte de la vida cristiana. En un momento dado se va a dar. Ya hemos hablado de esto la anterior vez. Versículo 17, fíjate. Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, ¿sí? Horrorizados por la rápida y continua expansión del evangelio y de la iglesia y de la influencia que éste ejercía, el sumo sacerdote, dice, que podría ser, como habíamos hablado, ¿quién? Anás, o podría ser también Caifás, porque ellos estuvieron a cargo hasta el año 36 después de Cristo. Este era un miembro de la secta de los saduceos. ¿Te acuerdas que los saduceos no creían en la resurrección? ¿Sí? ¿No es cierto? Los saduceos fueron los que persiguieron más a los apóstoles. Los fariseos fueron los que persiguieron a Cristo. Los fariseos sí creían en ángeles, creían en la resurrección. Los saduceos no, eran más políticos los saduceos.
Entonces ellos, en vez de que digan qué haremos, o en vez que realmente entre en ellos ese don de arrepentimiento, ellos qué se hicieron, se enfurecieron, dice. ¿Y qué hicieron? Versículo 18. Y echaron mano, dice, a los apóstoles y y los pusieron en la cárcel pública. O sea, no los pusieron en un lugar normal, ¿no es cierto? Los pusieron donde realmente los delincuentes comunes estaban, en una cárcel pública. Ahí estaban los prisioneros comunes. Y no solo les ponen aquí a Pedro y a Juan. Si tú ves, ahí dice, los apóstoles. Versículo 19. Más dice un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, si te han metido a la cárcel, sí, en este tiempo no esperes que un ángel venga y abra las puertas o te saque como lo sacó a Pedro o a Pablo, o a Pablo en su tiempo, ¿no? A Pedro y a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí los que estaban guardando la cárcel, sí, ni siquiera se dieron cuenta de que habían salido los apóstoles. Así que no esperes. A veces uno puede esperar, ¿no? Seguramente al día siguiente buscan, pues, si sucediera. Obviamente en este tiempo los saduceos no van a querer, pues, no van a querer, si te das cuenta en el relato, no se preguntan ¿y cómo salieron? No se preguntan cómo salieron. Y no solo se ve eso, sino que ves a los apóstoles, ves a Pedro, a Juan, ves a los apóstoles, volver a ir a predicar de donde los habían tomado. Si a usted le meten un día en la cárcel, yo le aseguro que usted ya no se mete más por un tiempo. ¿O no? La frase todas las palabras de esta vida, ¿sí? Se refiere al Evangelio. Filipenses 2:16, primera de Juan 1 al 4. Entonces, las buenas nuevas que proclamamos es que Jesucristo vino al mundo para dar vida abundante y eterna a los que creen en Él. ¿No es cierto? Entonces, la orden del ángel pudo haber parecido peligrosa, pero bueno, los apóstoles no discutieron. Les dice, y sigan haciendo lo que tienen que hacer, parafraseando. Versículo 21. Y puestos en pie, ¿en dónde? En el templo. Si te das cuenta, el relato es más claro, ¿no es cierto? Y habiendo oído esto, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, les da un mandato el ángel, el cual tienen que hacerlo. Versículo 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron, ¿quiénes? El sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Ni siquiera ellos se dieron cuenta de que ya los apóstoles ya estaban enseñando en el templo. Para su sorpresa, ¿no es cierto? Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿quiénes son los alguaciles? Los levitas de la guardia del templo. Los apóstoles, dice el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, versículo 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, dice, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. En otras palabras, estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? Se preguntaron qué iría a suceder después.
En otras palabras, se llenaron de pánico y alarma. Abiertamente los apóstoles estaban haciendo alarde de su autoridad porque seguían enseñando ¿dónde? En el templo. Y mientras los miembros del concilio deliberaban, dice, viniendo uno, les dio la noticia del escape de quién, de los apóstoles y su vergonzosa actitud desafiante a la autoridad, dice, he aquí, dice, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Reanudaron su predicación. ¿Qué pasó entonces? Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia, dice, con los alguaciles y los trajo, fíjate eso, sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Te das cuenta que aquí no se preguntan cómo salieron? Directamente les dicen, vayan y tráiganlos. Pese a que les dijo el guardia, no, pues está cesado, o sea, están ahí los vigilantes. Seguramente les dijo, no sabemos cómo han salido. Obviamente los saduceos que no creían en milagros, decir, hacer más notorio esta situación, iba en contra de ellos. ¿No es cierto? Versículo 27, y cuando los trajeron, los presentaron, dice, en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, versículo 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Cuál nombre? De Jesús, ¿no? Ellos ni siquiera querían mencionar el nombre de Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. De ese hombre. Entonces aquí hay una primera acusación, ¿no es cierto?, presentada a los apóstoles que habían hecho caso omiso ¿a qué? A las órdenes del concilio. Y en lugar de eso, y según los dirigentes, se conocieron de mala gana seguidores de Cristo, que los seguidores de Cristo habían llenado, dice, a Jerusalén de la doctrina que proclamaban. Obviamente esa doctrina que los cuales ellos proclamaban, sí, era contraria a la doctrina que ellos creían. Por ellos no creían en la resurrección. Y los apóstoles estaban enseñando la doctrina de la resurrección. Peor aún, hay una segunda acusación y le dice, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Dice, el sumo sacerdote no se atrevía ni siquiera a mencionar el nombre de Jesús, llamándole ese hombre. Y Pedro y los demás habían acusado valientemente a los líderes judíos de haber participado en la muerte de Jesús. Incluso, si te acordarás en Mateo 27, 25, los judíos dijeron, ¿qué cosa? Se olvidaron de lo que dijeron a Pilato, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquí les están diciendo, ¿nos quieres echar la culpa a nosotros? Entonces siempre va a haber persecución cuando uno vaya a cuando uno lleve el evangelio. ¿Sí? Ellos entendieron eso. Y más adelante vas a entender que cuando después los hacen azotar, ellos no salieron pues tristes, acongojados, llorando, sino ellos salieron dignos de haber sido flagelados en nombre de Cristo. Versículos 29 al 32 vemos una cuarta clave para la evangelización, ¿sí? La persistencia. Hermanos, la persecución no va a frenar los propósitos de Dios. Versículo 29, vemos aquí la persistencia. Al 32 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, recuerda, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya hemos hablado de aquello, ¿no es cierto? Usted tiene que obedecer a las autoridades que Dios ha puesto, a todos. Pero cuando te mandan a desobedecer un mandato de Dios, usted no está obligado a obedecer. Y eso es en toda área. Usted estaría obligado a que él diga, ya, vamos a tener que ir a... Hoy es aniversario de Sacao, así que tenemos que ir a vender cerveza, no tenemos ni piso aquí en la iglesia.
Los, bueno, los objetivos parecen pues buenos, ¿no? Sí, a final de cuentas, pero usted no puede hacer aquello, pues tiene que ser un momento, no, no está bien, ¿o no? En cualquier cosa, en cualquier área de tu vida, no puedes obedecer en contra de los principios del Señor. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis nuevamente, colgándolo de un madero. Ni siquiera le está diciendo ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron colgándolo de un madero. En otras palabras, le están diciendo, ustedes lo mataron de una manera que ni siquiera el peor criminal podía morir. De hecho, el peor criminal moría de la manera que murió Jesús. ¿Sí? Pero Pedro no está yéndoles con, no está tocándole con emociones. Ay, no, ¿para qué decirle eso al hermano? No podemos dañar su corazón, después no va a querer venir, se va a enojar con nosotros, ¿no? Pedro dice, ustedes matasteis. Y esta palabra solo aparece en Hechos 26, 21 y en este versículo, que significa dar muerte con las propias manos de alguien. Pedro intensifica su acusación al concilio. Insiste en que ellos son culpables como si lo hubieran matado con sus propias manos. Está utilizando esa palabra. No solo habían matado al Mesías, sino que le habían dado una muerte vergonzosa, colgándolo de un madero. Deuteronomio 21, 23, versículo 31. Y Pedro le señala sobre aquel que ellos despreciaron y ejecutaron, es el mismo a quien Dios ha exaltado, dice, al lugar de honor, a su diestra como príncipe y salvador. Y recuerdas, príncipe, lo que habíamos enseñado en alguna oportunidad, se refiere al originador o pionero de algo. Él vino, dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículos 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esta palabra obedecen es un verbo usado, sí, que significa obedecer a alguien en autoridad. Hermanos, la salvación es rendirse en obediencia a la autoridad de Jesucristo como Señor. Y también el Espíritu Santo se da a toda persona salva en el momento de la salvación. Esa es la salvación, rendirse en obediencia a la autoridad de Jesucristo como Señor. Entonces, la perseverancia, hermanos, la persistencia, ¿sí? Se tiene que dar cuando alguien ha sido perseguido. O sea, si en algún momento a alguien lo ha metido a la cárcel por cualquier razón injustificable, no por ladrón ni por peleador, por nada, ¿sí? Tiene que seguir. Y el versículos 33 al 42 vemos la última clave para la evangelización eficaz. Aquí los últimos versículos de este capítulo ofrecen los resultados productivos de la evangelización de la iglesia pura, poderosa, perseguida y persistente. Y el sermón de Pedro ante el concilio fue poderoso y convincente. Acusó de rechazar y ejecutar a su Mesías y por tanto de estar en rebelión contra Dios. Presentó la verdad, no lo suavizó ni jugó con sus emociones, les enfrentó el pecado a ellos. Y ante la predicación condenatoria, obviamente, siempre va a existir tres reacciones posibles. Cuando tú predicas a alguien, para terminar esto, hermano, siempre va a haber tres reacciones posibles. Y eso lo vemos, por ejemplo, una de las reacciones posibles cuando uno predica, ¿sí? Puede haber una hostilidad violenta. Versículo 33, fíjate cómo reaccionaron. ¿Cómo reaccionó el Sanedrín, el concilio? Los que estaban ahí. Ellos, dice, versículo 33, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se enfurecían y querían matarlos.
Entonces, es inevitable que la predicación condenatoria provoque una reacción violenta de parte de aquellos endurecidos por el pecado. Dice que se enfurecían. Aquí se refiere a una palabra, diatropío, que se refiere a cortar algo en dos. O sea, en lugar de someterse a la verdad, las autoridades endurecieron sus corazones, rechazaron la enseñanza de los apóstoles y se opusieron violentamente a ellos como blasfemos. No hubo esa reacción que podíamos haber esperado de decir, ¿qué haremos entonces? Porque son las mismas palabras que te acuerdas que les dijo Pedro en el primer sermón, y ahí los judíos dijeron, ¿qué haremos? Ustedes mataron al Mesías, ustedes rechazaron al Mesías. De ahí vino, ¿no? En ellos dijo, ¿qué haremos? No, ellos más bien se enfurecieron, quisieron matarlos. Obviamente fueron varias las razones por las que querían matar a los apóstoles. Una de las razones, por ejemplo, que ellos habían negado ¿qué cosa? La doctrina de ellos en cuanto a la resurrección. Ellos no creían y ellos estaban proclamando o enseñando la resurrección de Cristo. Había una segunda razón por la cual querían matarlos a los apóstoles. No obedecieron a su orden de no predicar ese nombre, o sea, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron predicando, pese a que les dijeron ellos que no debían hacerlo. Eso también enfureció y querían matarlos, dice. Y también querían matarlos porque los apóstoles, en este caso Pedro directamente tomando el mando, les está señalando de que ellos, o sea, acusaron al concilio de matar y ejecutar al Mesías. Los agredieron espiritualmente prácticamente a estos del concilio. Por eso también querían matarlos. Y obviamente también era parte, querían deshacerse de ellos porque no querían perder qué cosas, sus comodidades que tenían políticas en ese tiempo, ¿sí? O todo aquello que ellos obtenían de esa suposición que tenían en este tiempo y pues querían deshacerse de aquello porque ellos tenían ese temor de qué, de causar una revuelta, ¿no? Y a través de aquello originar pues un desdén con el Imperio Romano y quizá ellos hubieran perdido todas las comodidades o todo aquello los privilegios que ellos tenían. Entonces ellos querían deshacerse de los apóstoles. Y es lo mismo que enfrentó Pablo, enfrentaron los otros apóstoles, hasta nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor que les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces, una predicación, una exposición del pecado, aquel que uno le da, puede generar una reacción inmediata de hostilidad violenta. No sé si te ha pasado eso alguna vez, cuando les tratas de hablar de evangelio, ¿no? De la iglesia, ¿sí? De por sí parece que nace dentro de su ser una hostilidad, pero que ya te quieren agredir, ¿o no? Como también puede haber, ¿no? Una reacción tolerante. Y eso es lo que pasó en el versículo 34 al 40. Algunos individuos reaccionan a la predicación condenatoria del Evangelio no con abierta hostilidad, sino con indiferencia. Fíjate el versículo 34. Entonces dice, levantándose en el concilio, un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a quienes, a los apóstoles. ¿Te acuerdas quién era Gamaliel, no? El maestro de Pablo, ¿sí? Un reconocido rabino, dice, prominente en esa época, uno de los más grandes de toda la antigüedad, nieto de otro rabino prominente, Hillel, y su sucesor como el líder de la facción liberal de los fariseos. Gamaliel era uno de los pocos honrados con el título de Rabán, dice, en el lugar del título acostumbrado rabino. O sea, cuán venerado era, dice, por todo el pueblo, que cuando murió, dicen los escritos, dicen de él,
que el anciano murió, dice, y la gloria de la ley cesó, y la pureza y la abstinación murieron. Entonces era un reconocido rabino en ese tiempo, o sea, escuchaban sus palabras, pero era fariseo, ¿se acuerdan? El concilio estaba formado por fariseos, saduceos, ¿no? Y algún otro por ahí. Y el versículo 34 dice, entonces, dice, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, versículo 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Miren, tengan mucho cuidado, les está diciendo, ¿no? O vean lo que van a hacer. Porque antes de estos días, dice, se levantó ¿quién? Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, versículo 37, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, ¿aquí qué hace Gamaliel? Aquí ofrece dos ilustraciones, ¿no? Antes de explicar su punto principal. Y la primera ilustración muestra las de vuelta de Teudas. Ahora, los detalles no los conocemos. ¿Quién realmente fue Teudas? ¿Sí? Pero sí que generó una revuelta. Una revuelta. Y que le siguieron algunos hombres, pero esta revuelta después al final no quedó en nada, ¿no es cierto? Y una segunda ilustración que vimos en el versículo 37 es la revuelta contra el censo ordenado por Cireneo, ¿no es cierto? Y en el versículo 37 dice, se levantó un tal Judas, ¿sí? El Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, no nos dice cuánto, ¿sí? Pero era mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. En otras palabras, le está diciendo, déjenlos. ¿No veo o no? Y en el versículo 38, Gamaliel va directo al grano, ¿no es cierto? Y aconseja a sus compañeros miembros del concilio. ¿Qué les aconseja? Dice, y ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si es este, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá en relación a la ilustración que hizo de los dos anteriores, ¿no es cierto? Déjenlos, esto se va, si es de los hombres, dice, se va a desvanecer. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, ese es un versículo también que muchos utilizan de una manera mala. Si es de Dios, se va a dar. Si no es de Dios, no se va a dar. A veces hasta las mujeres utilizan eso, digo, hombres y mujeres, ¿no? Si es de Dios, te va a invitar a salir, te va a buscar. Sin embargo, el varón no es cristiano. Podrá ser un tipo excelente, un gran hombre moralmente, pero la Biblia es clara o no es clara. Y al final dice, si es de entonces, dijéramos pues que las sectas que hay, que son millones, ¿son de Dios o no? Entonces, acá Gamaliel, bueno, él como rabino da pues su propia noción, ¿no? O sea, les muestra, podríamos decir así, algo que tienen que hacer. Pero eso no implica de que si una obra persiste es de Dios y si una obra no persiste no es de Dios. ¿Están entendiendo el punto? ¿Sí? No puedes tomarlo eso como una palabra fija. No puedes hacer eso. No hay. Aunque el consejo de Gamaliel pareció sensato al concilio, la idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios es falsa. Es falsa. ¿Por qué? Porque si no, las sectas y las falsas religiones en nuestra época tienen millones y millones de seguidores.
O dígame que no. Los musulmanes son millones de millones, ni te imaginas cuántos millones son. Entonces uno puede decir, entonces de Dios no. Gamaliel era un hombre pragmático, ¿sí? Podrá haber sido reconocido en ese tiempo, pero incluso uno podría decir, ¿y por qué no puso un alto cuando mandaron a azotar a los apóstoles? No se dice nada, ¿no? Los dejaron que los azoten. Y cuando los azotan, hermanos, no es que los van a dar dos latigazos. Como eran judíos, ¿sí? Ellos sabían que debían dar no más de 40, 39, y con un látigo, pero que tenía pues restos de hueso en sus puntas, o sea, era desgarradores. Entonces, Gamaliel va directo al grano en el versículo 38 y el 39. Versículo 40 dice, y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí Gamaliel no habla, pues, en su sabiduría que dice tener, no habla, ¿no? De los azotes, deja que los azoten. A los apóstoles, no estamos hablando solamente a Pedro y a Juan, a los apóstoles. Y reiteramos, los, los, los azotes, según Deuteronomio 25:3, ¿sí? Ellos debían azotar no más de 40 azotes, 39. Ah, claro, el texto no nos dice cuántos les dieron, pero yo estoy seguro que les dieron los 39 para escarmentarlos, para que no vuelvan al templo a predicar. Y el versículo 41 y 42 vemos la última, ¿sí? Ah, no, hay una tercera aceptación salvadora, ¿no? Habíamos dicho, hay tres reacciones posibles ante una, una predicación, ¿no? Hay tres reacciones. Puede haber una hostilidad violenta, puede haber una indecisión tolerante, y el versículo 41 y 42 vemos, puede haber una aceptación salvadora. Y el versículo 41, aquí vemos los apóstoles, por ejemplo, tipifican a, a quienes aceptan el mensaje del Evangelio. Lejos de estar amargados o desilusionados por sufrir, ¿qué hacen? Fíjate el versículo 41. Y ellos, dice, ¿sí? Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Versículo 32. Y todos los días, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. O sea, no pudieron parar la predicación, no pudieron parar nada. La iglesia primitiva entendía realmente el modelo para la evangelización eficaz. ¿Cuál era ese modelo? Bueno, yo pongo 6, no 5, ¿no? Lo primero que es pureza, ¿sí? Pero eso viene de qué? De confrontar el pecado. Hermano, si quieres ser un instrumento de Dios útil, sí, trata de andar en en lo más limpio que puedas tú ofrecerte como instrumento hacia el Señor. Quizá ahora no podemos tener nosotros ese privilegio de hacer prodigios, señales, maravillas, pero ¿saben qué tenemos? El poder de la palabra, ¿sí? Y es el Espíritu Santo aquel que va a convencer de pecado, juicio y de justicia. Lo único que nos toca a nosotros, ¿qué es? Predicar qué cosa? El Evangelio, que es el objetivo principal que hemos dicho de qué? De la iglesia. Después viene, obviamente, hacer que los hermanos crezcan, maduren en la fe, que no se queden como hijitos ni jóvenes, ¿no? Sino que vayan más allá, a tener una relación con Dios así como padres, como ancianos. Pero es la pureza la que va a ayudar. Es como cuando alguna vez escuché a un predicador, cuando dice, cuando tienes una cañería, ¿no?
Y si la cañería está sucia, está lleno de sarro, está lleno de cosas, o sea, no va a fluir pues el agua limpio. Tenemos el poder de la palabra, tenemos el Espíritu Santo en nosotros para predicar, ¿sí? Ahora, obviamente, la pureza y el poder, o sea, de la palabra, la predicación que uno va a transmitir, siempre va a conllevar a traer qué cosa, persecución. No hay más, o sea, vas a tener persecución. Pero ante eso, ¿cuál es la respuesta que que debemos mostrar? La persistencia, que es la cuarta P, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que tú puedas manifestar, ¿qué cosa? Producción en tu vida. O sea, si bien no vas a ganar a cientos, tú haces tu labor, ¿sí? Al final, quien convence de pecado, juicio y justicia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero en tu vida das productividad, obediencia. Y eso debemos practicarlo una y otra vez. ¿Te has dado cuenta que aquí los apóstoles realmente pusieron el mundo al revés en ese tiempo? Con eso lo que hacían. Pusieron realmente al revés. Por eso hay en Hechos 17:6 hay un pasaje donde dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, dice. O sea, trastornaron en ese tiempo a través de la predicación. Hoy es tiempo, o sea, hoy la iglesia debería más enfocarse en la predicación, en evangelizar. No es, está bien hacer bien a los pobres, dar, sé yo, vestimenta, dar, ¿no? Pero la predicación es fundamental. Confrontar el pecado es fundamental. Y si realmente es un elegido del Señor, ¿sabes qué va a hacer? El Espíritu Santo va a, ¿qué cosa? Va a redarguir, va a corregir, va a hacer su obra. Y si no, pues van a actuar como como lo que han actuado aquí los del concilio. Pueden reaccionar violentamente contra ti. O algunos que pueden reaccionar de una forma tolerante. Puede haber también aquel, ¿sí? Pero ¿saben qué? Eso va a fortalecerte a ti, ya sea que acepten o no lo acepten. ¿Por qué te va a fortalecer? Porque tú vas a decir, yo he hecho lo que Dios me ha mandado, ¿sí? Yo he hecho lo que el Señor me ha mandado. Yo le he dicho a mi hijo que si no se arrepiente, pues la eternidad lo espera, una eternidad de muerte, no de vida. Yo le he dicho a mi mamá, yo le he dicho a mi tía, yo le he dicho a mi... Yo hago mi labor, presentarles los dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición. Y hago lo mío. Pero no te olvides, hermano, es fundamental entender a los primeros hermanos que levantaron la iglesia, ¿sí? ¿Cómo entendieron ellos? Que la pureza es fundamental, es clave para evangelizar. Oremos, hermanos. Gracias, papito, por este tiempo, por estas enseñanzas. Te agradecemos, Señor, porque nos hace entender, bendito Dios, cuáles son las acciones, Señor, que debemos considerar, Señor, al escuchar tu palabra, Padre. Una vida en santidad, Señor, una vida pura, Padre. Meditar aún en los pecados ocultos que podamos tener, entregarlos a ti, bendito Dios, predicar tu palabra, bendito Padre. Y si vienen tiempos de persecución, Señor, pues seguir perseverando, bendito Dios. Y un día podamos decir que hemos peleado la buena batalla de la fe, como dijo Pablo, Padre. Gracias, papito, por todo. Bendecimos esta semana. Bendecimos las ofrendas. Bendecimos todo lo que tú nos das, Padre. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, bendito Dios. Cuida a nuestros niños, Señor. Protégelos, bendícelos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.